bastante amplio, entonces por eso bueno, lo he dividido en varias presentaciones, ¿no? Pero hay algunas cosas que me imagino que en el cursillo que hacen ustedes lo han tocado, ¿no? Los desórdenes de la hemostasia pueden ser de dos tipos, hereditarios o adquiridos. Los más frecuentes son los adquiridos, ¿no? Y puede ser tanto por defecto en la vasculatura, en las plaquetas, tanto en número o función, o en las proteínas de la coagulación, que también puede ser en número o también en calidad, ¿no? Entonces uno tiene que valorar que hay esas tres potenciales causas. En cuanto al compartimento vascular, el problema puede ser tanto hereditario o adquirido. En el caso del sistema plaquetario puede ser por una deficiencia numérica, ¿no?, de plaquetas, o también por una alteración de la función. En cuanto a las proteínas de la coagulación, hereditario, ¿no?, que puede ser factor único o múltiples factores, ¿no?, como es la hemofilia, que ustedes han escuchado. Y también hay los defectos, digamos, adquiridos, ¿no?, y los defectos de múltiples compartimientos, o sea, que hay una combinación de varios, como el CID, ¿no?, la coagulación intravascular diseminada, o los síndromes primarios fibrinolíticos, que eso es rarísimo. Ya saben que la hemostasia primaria se forma por las plaquetas, ¿no? O sea, la primera, digamos, hemostasia es de las plaquetas, y donde va a intervenir la vasculatura, ¿no?, y las plaquetas. En caso de hemostasia secundaria ya se habla de un tapón de fibrina, y ahí sí intervienen los factores de coagulación, ¿ya? En realidad ustedes, por ejemplo, pueden reconocer un sangrado si es deficiente de plaquetas o no. Si ustedes presionan y cede el sangrado, es porque probablemente sea un trastorno plaquetario. Pero si el sangrado no cede, probablemente sea un defecto de factores. Ahora, la hemostasia correctora puede verse, bueno, vasoconstricción, ¿no?, localmente, formación digamos, un agregado plaquetario. O sea, esas son las acciones que el cuerpo mismo toma, ¿no? Vasoconstricción, formación del trombo plaquetario, formación de la fibrina, y luego ya viene la fase de eliminación de depósitos de fibrina o fibrinolisis. En realidad, ahora, antes se hablaba de la vía extrínseca y la vía intrínseca con respecto a la cascada de la coagulación, pero actualmente ya no se trata de separar, porque se ha visto que, digamos, están muy concatenados, y entonces ya es una cuestión un poco más dinámica, ¿no? Pero aquí, digamos, intervienen varios factores, ¿no? A partir del factor 12, el 11, el 9, el 10, y luego del 10 activado va a pasar al 5, activa el 5, y eso de la protrombina a la trombina, y después la trombina va a activar el fibrinógeno y la formación de fibrina, ¿no? En el caso de la vía extrínseca se refería a la presencia del factor tisular y el factor 7, ¿no?, que son activados para poder favorecer digamos, la cascada a nivel del factor 9 y 10. Ahora, la historia del paciente es muy importante para poder evaluar de qué se trata y para poder enfocar, digamos, de cuál es el trastorno, ¿no? Y entonces uno tiene que ver si ha habido historias anteriores de hemorragia, ¿no?, que sugiere un problema congénito. Si un paciente le dice siempre desde niño, siempre he tenido problemas de sangrado, siempre que me han cortado, entonces ya pueden pensar que es algo congénito. Si también hay algún antecedente familiar, ¿no?, tengo a mi hermano o mi hermana que tiene un problema de ese tipo, entonces uno puede sospecharlo, ¿no? Si el lugar de sangrado es superficial, generalmente se debe, como les decía, a trastornos plaquetarios o deficiencias de factor von Willebrand. Y en el caso de sangrados profundos, por ejemplo, en articulaciones o músculos, generalmente por trastornos de factores. Si usted ve un hematoma gigante, digamos, y un hematoma muscular, tendría que estar pensando en que hay un problema de factores de coagulación, no de plaquetas, ¿no? Los tipos de sangrados, ustedes han visto, hay petequias, ¿no?, que son los puntitos rojos que no desaparecen a la presión, o equimosis pequeña, que es un trastorno plaquetario, o también de vasos sanguíneos, ¿no? A veces muchos pacientes vienen mayores porque tienen pequeñas equimosis en el dorso, digamos, aquí del antebrazo, y es por fragilidad capilar, ¿no? O sea, puede ser también tema de brazo. O si tienen equimosis grandes, hematomas profundos, entonces piensan en trastorno de factores de coagulación.
Otra cosa que hay que preguntar es qué precipitó el sangrado, si fue espontáneo o post-trauma, porque si fuera espontáneo estamos hablando de algo más severo, ¿no? La relación temporal entre el trauma y sangrado, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que hizo sangrado? Si es una cosa inmediata, generalmente es desorden en la hemostasia primaria. En cambio, si es tardío, pensamos que es un desorden en la hemostasia secundaria, que estamos hablando que es de factores de coagulación. Hemostasia primaria, plaquetas, hemostasia secundaria, factores de coagulación. El control de sangrado es más efectivo en problemas de hemostasia primaria, ¿no? Si es un problema, por ejemplo, de una plaquetopenia severa que actualmente sangre, ustedes pueden controlar rápidamente, pero cuando es deficiencia de factores es más dificultoso. Ahora, algunos factores que sugieren un trastorno adquirido es también por uso de medicamentos, tipo aspirina, antiinflamatorios, ¿no? Heparina, warfarina, ¿no? Y algunos agentes antiinflamatorios. También pueden haber patologías asociadas, ¿no? El VIH, por ejemplo, los linfomas, la enfermedad hepática, ¿no? La uremia, las enfermedades de tejido conectivo, enfermedad renal, etc. En el examen físico tienen que evaluar la piel, ¿no? Todas las extremidades, las mucosas, para evaluar petequias, equimosis, ¿no? O sangrado de articulaciones, por ejemplo, o si hay presencia de estigmas hepáticos, ¿no? Para poder sospechar que es un paciente con cirrosis, por ejemplo. Si hay adenomegalias, ¿no? Para sospecha de linfoma, si hay visceromegalia, que puede llevar a pensar que hay una enfermedad hepática o una neoplasia. En características del sangrado, en trastornos hemorrágicos, bueno, aquí están, ¿no? Las petequias, púrpura, equimosis pequeña o equimosis generalizada, y ahí habla pues de trastornos generalmente plaquetarios o vasculares, las petequias, ¿no? Las púrpuras. En cambio, las equimosis generalmente es deficiencia de factores, ¿no? Y si es generalizada, podría ser una coagulación intravascular diseminada o una fibrinolisis primaria. Ahora, para evaluar la presencia o ausencia de un desorden de hemostasia, o sea, ustedes cuando evalúan a un paciente con problema de trastorno de la coagulación, el 90% de precisión solamente lo hace la historia clínica y el examen físico. O sea, no necesitan ustedes examen de laboratorio para hacer la presunción diagnóstica. Las pruebas de laboratorio deben ser dirigidas, como en todo en medicina. Ustedes no van a pedir todos los exámenes de laboratorio de Dios y por haber, sino que tienen que enfocar a lo que están sospechando, ¿no? Y eso ahorra tiempo y dinero. Aquí una diferenciación entre la hemostasia primaria y secundaria, ¿no? Más frecuente la hemostasia secundaria en varones por el tema de la hemofilia, ¿no? La hemofilia congénita, digamos, las mujeres son las portadoras y los varones son los que desarrollan la enfermedad, por eso hay más prevalencia en los pacientes varones. En la hemostasia secundaria siempre hay historia familiar, el tiempo de instalación, como decíamos, es retardado, el sangrado es muchas veces persistente, no se controla fácilmente. La presión no lo controla, ¿no? En cambio, en la hemostasia primaria sí, ustedes presionan, pueden, si está sangrando algún punto y ustedes someten presión, en el caso de factores de coagulación no van a pararlo. La localización, generalmente el sangrado es profunda, las petequias no se encuentran, ni tampoco las equimosis pequeñas, ¿no? En cambio sí hay hematomas grandes, hematrosis, ¿no? Entonces ya ustedes, desde que ven un paciente, el tipo de sangrado que presenta, ustedes pueden presumir cuál es, o sea, si está afectada la hemostasia primaria o secundaria, dependiendo de esas características, pueden sospechar algún diagnóstico. En cuanto a las pruebas de laboratorio, tenemos que tener obviamente el recuento de plaquetas, ¿no? Con un hemograma, en la máquina lo que hace, y también un recuento manual si es posible, el tiempo de protrombina, el tiempo de parcial de tromboplastina activado y también una lámina periférica para el recuento de plaquetas. Esos son los que básicamente nos sirven. También pueden solicitar fibrinógeno, ¿no? El tiempo de trombina, pero esos son los principales para poder categorizar. En cuanto al conteo de plaquetas, si las plaquetas están menos de 100.000, generalmente el paciente no sangra, ¿no? Menos de 50.000 tampoco. Hay predisposición a sangrado si es que hubiera algún golpe, alguna herida, ¿no? En el caso de 20.000 ya el riesgo, o 10.000 sobre todo, el riesgo de sangrado sí puede ser espontáneo. Ahora, clásicamente el tiempo de protrombina evalúa la vía extrínseca, ¿no? Y está elevado, o sea, el TP prolongado en la posición intravascular diseminada, ¿no? Típicamente en el uso de warfarina, en problemas de cirrosis hepática, ¿no? La deficiencia de vitamina K, o si están tomando algún anticoagulante. En el caso del tiempo parcial de tromboplastina, evalúa más que nada la vía
intrínseca. Y si ustedes ven el TTPA, solo el TTPA prolongado, sugestivo de hemofilia, ¿no? O también por uso de heparina, también coagulación intramuscular diseminada, o anticoagulantes circulantes también, o sea, esto del lupus se refiere sobre todo al anticoagulante lúpico. Y el examen de la lámina periférica también sirve para el recuento de plaquetas. En cuanto al tiempo de sangría, evalúa plaquetas, ¿no? Tipo de sangría es para evaluar plaquetas, no tanto número o función. Hay dos pruebas, la del Yu, que es con una pinchada en la oreja y se le pone un papel filtro, ¿no? El tiempo estimado es de 1 a 4 minutos, supone que si se prolonga el sangrado quiere decir que hay un trastorno plaquetario, y también en el antebrazo se puede hacer la prueba de Ivy. El dosaje firinógeno normal es entre 150 a 400. Nos preocupa cuando el firinógeno está bajo. Si el firinógeno está menos de 150 o menos de 100, el paciente podría sangrar, ¿no? En cambio, el firinógeno alto no nos preocupa. ¿Por qué cree que no nos preocupa, doctorita? El firinógeno. Porque es un reactante de fase aguda, ¿no? Así como la ferritina, si estás con un cáncer, con una infección, cualquier cosa le da el firinógeno. Entonces, el firinógeno alto tampoco no te dice, que va a ser una trombosis. No, nada, tranquilo, o sea, no nos da mayores datos. Después, otra prueba que nosotros solicitamos también es los PDF o productos de segregación de fibrina, ¿no? Que se asocia sobre todo a eventos de trombosis. En realidad, lo más frecuente que se solicita es el dímero D, ¿no? Que está alto, ya saben, en trombosis o también en la coagulación intravascular diseminada. Y bueno, también se puede pedir dosaje de factores específicos, ¿no? Previa a una prueba de mezcla, que creo que acá lo voy a explicar. La retracción de coágulo también es una prueba que se puede solicitar, pero la verdad que últimamente ya casi no se solicita, ¿no? Entonces, también evalúa plaquetas y comienza a la hora y termina en 24 horas, ¿no? Entonces, eso se evalúa sobre todo en casos de trombocitopenia o trombocitopenia de Glassman, que es un defecto de la función plaquetaria. El test del torniquete pueden hacerlo para ver también, pero eso es una cosa que no se realiza básicamente. Diagnóstico diferencial. En el trastorno de hemostasia primaria tenemos las púrpuras, ¿no? Que son, digamos, lo que se ve. Pueden ser vasculares, trombopáticas o trombocitopénicas. Vasculares quiere decir que hay una falla en el vaso sanguíneo, ¿no? Trombopáticas quiere decir que hay una alteración de la función plaquetaria, y en el caso de ya trombocitopénica es cuando hay una disminución del número de plaquetas. Y varias causas, ¿no? Por ejemplo, las púrpuras vasculares, donde hay un tema de vaso sanguíneo, puede verse en casos de alergia o en Geno-Schönle, que es una enfermedad que se ve básicamente en niños, ¿no? Donde hay petecias en miembros inferiores, sobre todo, y asociado a cuadros infecciosos, a proteinuria y a falla renal. También pueden ser en origen inmunológico, como el lupus, AR, ¿no? La artritis reumatoidea, o la amiloidosis, o también mecánica, ¿no? También muy frecuente es la púrpura senil, que muchos pacientes mayores, de avanzada, de 80, 90 años, tienen ese fastidio de que se rozan y pum, aparece una equimosis, y eso es por una atrofia del tejido de sostén, ¿no? También se ve en deficiencia de vitamina C o en algunas enfermedades tipo Ehlers-Danlos, que es raro. Puede haberse en casos de crioglobulinemias o paraproteinemias, ¿no? O trastorno de coagulación asociado por paraproteína, y otras más raras, la lactasia telangiectasia, la verdad casi no se ve. Las trombopáticas congénitas tenemos problemas de función plaquetaria congénita, la deficiencia de GPI1A, ¿no? De Bernard-Soulier, o también la deficiencia del factor von Willebrand o la enfermedad de von Willebrand, ¿no? También hay la trombastenia de Glassman, que es la otra glucoproteína, ¿no? La 2B3A. Y bueno, hay algunas cosas más raras, como los síndromes de plaqueta gris, el Wiskott-Aldrich, que son trastornos muy raros y frecuentes, ¿no? Genéticos, ¿no? Congénitos. Y hay otras alteraciones del tromboxano A2, por ejemplo. Bueno. Pero eso nunca he visto, por ejemplo. Bueno. Las púrpuras adquiridas trombopáticas, o sea que también hay algunas situaciones en las cuales la función plaquetaria puede estar alterada, es en los síndromes displásicos, en la enfermedad renal crónica con uremia,
En la hepatopatía crónica también, asociada a drogas, deficiencia de vitamina C y, por ejemplo, en el caso de macroglobulina de Waldenström, ¿no?, donde hay paraproteínas, también puede haber esa deficiencia de función plaquetaria. En cuanto a la trombocitopenia de origen central, bueno, las congénitas, anemia Fanconi, Wiskott-Aldrich, nuevamente, anemia plástica congénita, es la anemia Fanconi, y también tenemos la anemia plástica adquirida, ¿no?, que da para trombocitopenia, aparte de que da leucopenia y anemia, ¿no? Puede ser por infiltración de médula ósea, uso de drogas, radioterapia, quimioterapia, puede ser nutricionales, habíamos dicho que la deficiencia de vitamina B12, la anemia megaloblástica también da a veces trombocitopenia, enfermedades virales, hemorragia paroxística nocturna y otras causas misceláneas. De origen periférico puede ser calcificada de origen inmune o no inmune, ¿no? Inmune quiere decir que es una destrucción por anticuerpos plaquetarios que puede ser asociada a linfomas, ¿no?, o a fármacos también, o a la púrpura idiopática, ¿no?, la púrpura trombopénica inmune pero que es idiopática, o a efectos transfusionales, reacciones transfusionales. Y no inmunes son por consumo, por ejemplo, la púrpura trombótica, la coagulación intravascular diseminada, el síndrome periódico hemolítico, la hemorragia intensa, en casos de infección, ¿no?, de sepsis, sobre todo el hiperestremismo, ¿no?, por ejemplo en cirrosis puede dar trombocitopenia también, disminución de la viabilidad de las plaquetas por múltiples transfusiones. Entonces, este cuadrito, digamos, para tratar de hacer un algoritmo, ¿no?, supongo que ustedes tienen un problema de trastorno de coagulación, le hacen un perfil de coagulación y les toman el TP y el TTPA, ¿no?, el tipo de protrombina y el tipo de tromboplastina, y está normal. Entonces, si está normal y el paciente sí está consangrado, pues, digamos, se puede solicitar un tipo de sangría, ¿no? Ahora, el tipo de sangría está en relación con plaquetas, habíamos dicho, ¿no? Entonces, si está normal, quiere decir que puede haber una deficiencia del factor 13, que no refleja una prolongación del TP o el TTPA, pero si está aumentado y estamos hablando de trastorno plaquetario. En el caso de que esté disminuido porque se destruyen o porque no se producen o se secuestran en el vaso, o si está normal ya es por disfunción plaquetaria y ahí podemos tender a la enfermedad de von Willebrand o las púrpuras vasculares, ¿no? Entonces, generalmente esto prácticamente lo vemos en casos, cuando uno ve estos problemas, aparte de hacer el dosaje de factor 13, si hay la sospecha de esa deficiencia, básicamente uno piensa en von Willebrand, ¿no? O sea, pacientes que sangran y que tienen TP normal, todo normal, pero sí sangran, ¿no? Entonces podría ser una enfermedad de von Willebrand, para lo cual ya hay que solicitar el dosaje de factor von Willebrand y factor 8 y agresión plaquetaria, ¿no? Hay que hacer ya ampliar el estudio. En el caso de plaquetas disminuidas ya habíamos visto el PTI, los linfomas por infiltración de médula ósea, el secuestro del hiperestremismo y la disfunción plaquetaria adquirida por enfermedades también mieloproliferativas, drogas, uria y las congénitas. Les comenté, no sé si acá fue que les comenté, que pacientes a veces tienen problemas de enfermedades mieloproliferativas crónicas, que pueden tener 1 millón de plaquetas, pero esas plaquetas no funcionan, entonces el paciente puede sangrar. En cuanto a la función plaquetaria, aparte del tiempo de sangría, lo que actualmente realmente utilizamos es el test de agregación plaquetaria. El test de agregación plaquetaria evaluamos digamos, cómo reacciona con el ADP, eritrocetina, el colágeno, y de acuerdo a los resultados podemos definir ciertas causas, ¿no? Pero si uno tiene como les dije, ¿no?, un TPTA normal, lo que sigue es hacer o ya sea un tiempo de sangría o mejor un test de agregación plaquetaria. En el caso de se aglutinen con rizocetina, puede ser por antibióticos, ¿no?, y von Willebrand. En el caso de ADP, digamos, puede ser también por fármacos, el colágeno, también por deficiencia de colágeno podría ser, ¿no? Pero bueno, es raro eso, más sobre todo rizocetina es lo que deben recordar para la sospecha de von Willebrand. Aquí está, ¿no? En el caso de la agregación, por ejemplo, ausente con rizocetina, Bernard-Soulier, bueno, esa es congénita, pero von Willebrand, que es más frecuente, está ausente, ¿no? Y en el caso de
trombastemia de Glassman, el ADP está ausente. También el colágeno está ausente. Hay otras causas, por ejemplo, el colágeno también y el ADP, la segunda ola de agregación sale alterado en enfermedades con defecto de liberación de gránulos, pero también puede ser visto con aspirina. Entonces es importante que el paciente, si está tomando aspirina, no tome, porque la aspirina justamente y el clopidogrel son medicamentos antiagregantes plaquetarios y eso puede alterar la agregación, ¿no? En cuanto al trastorno de hemostasis secundaria, puede ser por alteración de la síntesis de los factores, la que es más conocida, digamos, pero no es tan frecuente, es la hemofilia, ¿no? Tanto A o B, que es congénita. Puede ser también entrar en este grupo la enfermedad de von Willebrand y casos raros de afibronogenemia o hipotrombinemia. En el caso de deficiencia de factores pero adquirida, la hepatopatía, sobre todo la causa más frecuente es la cirrosis, ¿no? Problemas hepáticos, ¿no? Que no producen factores de coagulación o también deficiencia de vitamina K. También podría ser por excesivo consumo de factores, por ejemplo la coagulación intramuscular diseminada y la presencia de inhibidores de factor, que es otra causa que no es tan frecuente, pero que sí puede ser, como se dice, fatal, ¿no? Estamos hablando de la hemofilia, en este caso adquirida, ¿no? Claro, los inhibidores también pueden darse en hemofilia congénita, pero es más raro, ¿no? Ahora, la presencia de fármacos tipo heparina o warfarina obviamente van a alterar la hemostasis secundaria y el anticoagulante lúpico también altera, pero en este caso no hay sangrado, ¿no? No sé si ustedes han llevado reumatología, han visto de que el anticoagulante lúpico positivo, digamos, es uno de los criterios para el lupus, para el síndrome antifosfolípido. Sin embargo, uno lo que encuentra es que el TTPA prolongado, en este caso, la presencia del anticoagulante lúpico, cuando le hacen la prueba, ¿no? Pero el paciente al contrario, no tiene riesgo de sangrado, sino de trombosis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el efecto, digamos, es solamente in vitro. O sea, el TTPA sale prolongado por la presencia de este anticoagulante in vitro, pero en vivo no da ningún riesgo de sangrado, muy por el contrario, podría ser un factor de trombosis. En el caso de que el TTPA solamente esté aumentado, entonces uno piensa en causas congénitas o adquiridas. Si hay congénitas y si es profuso el sangrado, factor 8 a la cabeza, ¿no? Deficiencia de factores, hemofilia A. Y la otra causa puede ser deficiencia de factor 9, ¿no? Hemofilia B o factor 11, hemofilia C. Si no hay sangrado, puede ser deficiencia de factor 12, ¿no? Porque realmente el TTP prolongado con deficiencia de factor 12 no da sangrado. O sea, el tiempo, realmente no hay sangrado. Más bien, o sea, muchos pacientes a veces vienen con ese tema, pero se les tiene que explicar que no hay riesgo, ¿no? O deficiencia de factor de contacto temprano. En el caso de causas adquiridas, una de las causas más frecuentes es el uso de heparina, el anticuerpo antifosfolípido también positivo, o sea, el anticoagulante lúpico, o presencia de inhibidores, ¿no? Tanto del factor 8, del factor 9, o también del factor 11, que son un poquito raros, pero también puede ser esa la causa, ¿no? En el caso del TP-TA normal y más bien el TP que esté aumentado, habíamos dicho que las frecuentes es el uso de humarínicos, o sea, la warfarina, enfermedades hepáticas tempranas, o sea, cuando empieza una hepatopatía, ¿no? O deficiencia de vitamina K. En el caso de las otras más raras son el factor 7, ¿no? Puede ser congénito o adquirido. Solo está prolongado el TP. En el caso que estén prolongados los dos, o sea, el TP y el TTPA, entonces causas congénitas, evaluamos también el filinógeno y el tipo de trombina. Si están alterados, puede ser un defecto de filinógeno. Si están normales, deficiencia del factor 5, factor 10 o trombina. Eso es rarísimo. Los adquiridos son los más frecuentes, donde si está alterado todo, una causa frecuente es, por ejemplo, el uso de heparina, o sea, pero ya en dosis altas, la coagulación intravascular diseminada o enfermedad hepática severa, ¿no? O sea, la cirrosis
te altera el TP, inicialmente el TP, pero ya cuando está más avanzado el TP, TTPA, más avanzado aún, también el fibrinogen. En el caso de si están los normales los fibrinógenos y la trombina, entonces puede ser también por enfermedad hepática nuevamente, deficiencia de vitamina K o uso de warfarina. O sea, normalmente el fumarínico, la warfarina, prolonga el TP, pero si ya es una dosis más alta, puede prolongar tanto el TP como el TTPA. ¿No? Y acá está un cuadro, digamos, de lo que hemos hecho aparte, o sea, como como un resumen, ¿no? Ahí tienen el TP prolongado, el TTPA, cuando tienen los dos, ¿no? Y cuál es la deficiencia probable, ¿no? Es lo mismo que estaba en el otro gráfico. Igual acá, ¿no? Acá está la comparación entre el tiempo de sangría, el número plaquetario, el TP, el TTPA. Una causa, por ejemplo, que te altera todo es la coagulación intravascular diseminada. O sea, TP, TPA prolongado, tiempo de sangría prolongado, fibrinogen bajo, plaquetas bajas, ¿no? Entonces ahí, bueno, ahí está mal, porque el CID disminuye las plaquetas. Si me doy cuenta que es positivo. Otra cosa que recuerden, la enfermedad hepática severa, ¿no? Prolonga el TP inicialmente, luego el TPA. Deficiencia de factor 7 es rarísima, o sea, es súper raro, pero bueno, solamente tendría que alterar el TP. La hemofilia, acuérdense, los pacientes con hemofilia alteran solamente el TTPA. Si hay disfunción plaquetaria, todo está normal, pero el tiempo de sangría va a estar alterado porque es un problema de disfunción plaquetaria. Igual en la enfermedad de von Willebrand, el tiempo de sangría está alterado, el TTP en algunos casos podría estar alterado. Y en el caso de la plaquetopenia, obviamente el tiempo de sangría aumenta y las plaquetas están disminuidas. Ahora, aquí tenemos un cuadrito sobre el diagnóstico diferencial entre hemofilia A, deficiencia de factor 9, hemofilia B, y la enfermedad de von Willebrand. Tanto la hemofilia A como la hemofilia B son ligadas al sexo. En cambio, la herencia de von Willebrand es dominante. La alteración, digamos, cuando hay sangrados, las hemorragias en hemofilia son... ¿Qué tal su avión? ¿Saben? ¿Qué soy? 14 de no, 13 de... Están vigilados. Bueno, en caso de las hemorragias en la hemofilia, generalmente son músculos, como les dije, articulaciones. En cambio, en la von Willebrand, algunas veces cuando es una enfermedad severa es músculos, pero sobre todo es piel mucosa, ¿no? Las plaquetas en todos los casos está normal, porque estamos diciendo que von Willebrand es alteración de función. El tiempo de sangría, nuevamente, como es evaluado plaquetas, solamente está alterando el von Willebrand. El tiempo de protrombina está bien en los tres. El tiempo de parcial de tromboplastina está prolongado, el von Willebrand a veces, o a veces puede estar normal, y obviamente que en la hemofilia A y B está prolongado. En el caso de la deficiencia de factor 8, bueno, o sea, si hacen el dosaje de factor 8, está disminuido en la hemofilia A, ¿no? En el caso del factor 9, está disminuido en la hemofilia B. El von Willebrand puede dar factor 8 disminuido también, por eso hacemos el dosaje de factor 8. ¿Ya? Son dos pruebas diferentes de factor 8 que se hacen, pero recuerden que sí puede estar alterado en von Willebrand también el factor 8. Entonces la hemofilia es la deficiencia congénita, ¿no?, de los factores 8 o 9, y estos intervienen en el proceso de la coagulación y específicamente en la infiltración intrínseca de la protrombina. Es un trastorno congénito ligado al sexo, o sea, las mujeres lo transmiten y los hombres padecen la enfermedad. Hay una clasificación de hemofilia severa, si es moderada o es leve, ¿no? El factor, si está en menos del 1%, es severa. Moderada, si está en 1 a 5%, y leve, si está en de 6 a 40%. Entonces, aquí en un cuadrito de la hemofilia, ¿no?, lo que no se va a formar es la fibrina, ¿no? Y eso va, digamos, normalmente debe formarse, ¿no? Y el sistema, o sea, por deficiencia del factor 8 o el factor 9, ¿no?, va a hacer que no se vaya a formar el tapón
de fibrina. Acá están los grados de severidad que habíamos comentado, ¿no? Hemofilia severa es menos de 1%, moderada de 1,5% y hemofilia leve de 5,40%. Acá el tipo de herencia, como es ligado al X, siempre la mujer va a ser la portadora, ¿no? Y digamos hay un 25% de posibilidades de que un paciente, un niño, ¿no? Hijo de una madre portadora, pueda haber la presencia de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, un hombre sano con mujer portadora tiene el chance de tener un hijo varón hemofílico y tiene un 25% de chance de tener a una mujer portadora. En caso de un hombre hemofílico y mujer sana, lo que va a tener son portadoras, ¿no? O sea, hijas portadoras 50%. En caso del hombre hemofílico y mujer portadora, entonces ahí sí la cosa es más seria, ¿no? Realmente no debería pasar, ¿no? Pero a veces sucede, y justo comentábamos la vez pasada con una doctora que a veces los pacientes son imprudentes, entonces están a la espera y uno se comienzan a conocer, o sea, a la espera del consultorio y se enamora, qué sé yo, y total, sé que un paciente me acuerdo que tuvo deficiencia de factor 8 y factor 9, ¿sí? Porque sus padres tenían uno del factor 8 y uno del factor 9. Bueno, es un consejo genético, ¿no? Que tiene interesante. Bueno, acá está otra tablita, digamos, con respecto a la prolongación TP y TPA comparativamente habíamos visto el factor 8, 9, el factor 12, que ya les dije que no da sangrado, la presencia anticoagulante lúpico, que les dije que podía estar el TPA prolongado, pero que no da lugar a sangrado, y la hemofilia adquirida, que justo ahora vamos a ver en otra diapositiva, que es una cosa importante que pueda reconocer, los efectos de la vitamina K o la heparina, la enfermedad hepática, casi, ¿no? Corazón intravascular diseminada. Acá nuevamente ponen las plaquetas elevadas, pero en realidad en C y D las plaquetas bajan. No sé por qué les ponen así. Yo ahorita vamos a ver lo de C y D. Enfermedad de von Willebrand es un trastorno también congénito autosómico, ¿no? Que produce el déficit cuantitativo y cualitativo del factor de von Willebrand. Y hay deficiencia parcial o total o deficiencia cualitativa, ¿no? La deficiencia parcial es la de tipo 1, la deficiencia total es la de tipo 3 y la deficiencia cualitativa es el von Willebrand tipo 2. Y acá hay un cuadro, ahora este es muy especializado, ¿no? Donde evalúan, digamos, este ya está un poco repetido. No, lo que les quería comentar era de que, bueno, esto de la clasificación del von Willebrand, básicamente es un tema ya más de su especialidad, pero lo que deben recordar es que son pacientes que siempre tienen sangrados desde jóvenes, que pueden tener diversos grados de severidad, o sea, hay pacientes que tienen leve sangrado, la regla un poquito que se le prolonga, como hay pacientes que sí pueden tener encita total y sí son muy sintomáticos y requieren factores, ¿no? Incluso hacen sangrados espontáneos, pero la mayor parte de pacientes generalmente solo si que son sometidos a alguna cirugía van a requerir una reposición de factor. Esta enfermedad de la hemofilia se trata actualmente con factores recombinantes, ¿no? O sea, si tiene deficiencia de factor 8 se le pone el factor 8, si tiene 9 se le pone el 9, si tiene von Willebrand se le pone el factor von Willebrand. Anteriormente o antiguamente nosotros lo que hacíamos es usar el frío precipitado, pero si ustedes por ejemplo están, no sé, en algún sitio que no tienen acceso y hay un paciente que está debutando con este tipo de problemas, lo que pueden ponerle es frío precipitado. Eso sí, generalmente hay en los bancos de sangre, ¿no? Y bueno, parar, pero obviamente, o sea, hay que ponerle mucho frío precipitado, pero esto debe ser temporal, porque si uno no puede manejar al paciente solo con frío precipitado, se va a contaminar de virus, de hepatitis, de VIH. La idea es derivarlo para que pueda recibir en algún
controlcito del factor. Entonces, acá lo que quería en este punto es comentarles, ahí está, sobre los inhibidores de factor, la presencia de inhibidores de factor. Entonces, esto de los inhibidores de los factores, generalmente los pacientes pues tienen sangrados muy severos, ya muy serios, muy aparatosos, ¿no? O sea, son sangrados muy grandes y se puede dar en pacientes hemofílicos, ¿ya? O sea, la hemofilia A o B puede tener casos que desarrollen inhibidores contra el factor, ¿no? Y es una complicación del tratamiento en realidad, el desarrollo de los inhibidores. Se desarrollan después de algún tratamiento, ¿no? Pero la incidencia es de un 30% para la hemofilia A y 3-5% de la hemofilia B. Se desarrollan generalmente en la edad infantil, ¿no? El manejo de hemofilia en pacientes con inhibidores es muy difícil. Clínicamente se detectan cuando la respuesta terapéutica del tratamiento sustitutivo fracasa, ¿no? Los niveles de inhibidores se miden en FTS, o sea, hay un porcentaje de pacientes que desarrollan inhibidores y cómo uno se da cuenta cuando uno le pone el factor y no calma el sangrado, entonces está sospechando de que tenga inhibidores de factor. Variables que afectan la incidencia reportada, bueno, el estado de respondedor, el origen étnico, son frecuentes y todavía hispánicos, también en europeos o afroamericanos, ¿no? La edad, la forma del producto, ¿no? Se han usado qué tipo de producto y cómo hacen la prueba, ¿no? La prueba con el dosaje de inhibidores. Bueno, hay otras cosas, pero eso no voy a mencionar. Ok, la hemofilia también puede ser adquirida, ¿no? La hemofilia adquirida es el desarrollo espontáneo de inhibidores al factor 8. Y la hemofilia adquirida está presente de un caso por millón de habitantes y años. O sea, es muy frecuente, pero cada vez que nos encontramos con un caso de estos, pacientes alta tasa de fallecimiento. Generalmente es idiopático, o sea, no se conoce el origen, pero puede ser relacionado a gestación. Hemos tenido gestantes desarrolladas enfermedades autoinmunes o el cáncer, ¿no? O sea, uno tiene que buscar una neoplasia porque a veces son relacionadas a neoplasia. Llegan al hospital por presentar una hemorragia espontánea muy seria, ¿no? Y no suelen responder al tratamiento con factor 8. O sea, uno les hace la prueba, ve que hay deficiencia de factor 8, pero se le hacen dosaje inhibidores al no haber la respuesta, ¿no? Esas son las características de los pacientes con inhibidores, ¿no? Por ejemplo, generalmente asociadas a la malignidad, o sea, al cáncer, al posparto, enfermedades inmunológicas. Y la terapia que se utiliza para esos pacientes son corticoides, ciclofosfamida, también inmunoglobulina, cetropina, ciclosporina, puede ser cefaloféresis o también rituximab. También se usa para esto, ¿no? Pero el pronóstico es malo. Los anticuerpos están casi siempre en factor 8, pero no necesariamente, y bueno, esa es la fitopatología, puede ser leve, moderada, severa. Las unidades de medición son las unidades Bethesda, ¿no? Una unidad Bethesda de cantidad de inhibidor que neutraliza el 50% de la actividad del factor luego de 2 horas a 37 grados. Los bajos títulos son catalogados si tienen menos de 5 unidades y el alto título si tiene más de 5 unidades. Los hallazgos son típicos de una hemofilia, ¿no? Con TTPA prolongado, ¿no? Bajas concentraciones de factor 8, ¿no? Los tiempos de trombina y protrombina son normales, igual que las plaquetas, ¿no? Y puedo usar estudios de mezcla para mostrar la presencia de un inhibidor, cuya acción depende del tiempo. También se tiene que hacer la diferenciación con el anticoagulante lúpico. En tal caso no se va a observar una corrección del TTPA al hacer la prueba de mezcla, ¿no? Y acá están los títulos de inhibidores, depende si es un sangrado mínimo y tiene menos de 5 unidades de testa, prednisona nada más, si es más de 30, menor de 30 o hay un sangrado, puede ser prednisona con rituximab, si es más de 30, prednisona, ciclofamida, rituximab, ¿no? Y se puede, bueno, hay varios esquemas, pero bueno,
Los corticoides, ciclofosfamida y rituximab son los que generalmente se utilizan para ese tipo de enfermedades. Bueno, acá hay otro cuadro también de los tratamientos que se ofrecen, ¿no? Pero esto es raro, ¿no? Y en este caso el sangrado es muy aparatoso y muy difícil. ¿Tiene el lapicero? ¿Tienes plumón? ¿Nadie? ¿Delegado? ¿Nadie tiene un plumoncito? Para explicarle lo de la... ¿Ah? Ya, para que despierten. Antes de entrar a la parte de trombosis. O sea, ahorita hemos hablado de temas de la coagulación. Entonces, lo primero que tienen ustedes, no sé, yo me imagino que esto que están viendo en sus hospitales, se han asistido a los cursillos, ¿no? Cuando ustedes tienen un perfil de coagulación alterado, el tema de las plaquetas ya no lo vamos a ver porque eso lo han visto en varias clases. Ya saben de plaquetas, anestio-PTI, que es lo más frecuente, plaquetas, ¿no? Ya. Pero el tema de la coagulación, que muchas veces hasta el momento, muchos médicos llaman al hematólogo por esos problemas, ¿no? Entonces, si ustedes tienen, generalmente en el perfil de coagulación ustedes le piden un TP, un TTPA y un fibrinógeno, ¿ya? Esas son las tres cosas que siempre en un perfil de coagulación les toman y tienen que tener. Entonces, si alguno de estos se altera, si el fibrinógeno se altera para arriba no me importa, si el fibrinógeno se altera para abajo, ¿no? O sea, disminuido, entonces, y si solamente está el fibrinógeno alterado bajo, pues hay varias causas asociadas a medicamentos. Por ejemplo, nosotros en leucemias damos un medicamento que se llama el Aspari, que baja el fibrinógeno, consume el fibrinógeno. Puede ser algo congénito, pero es raro. Si ya viene asociado a otras cosas, ya estamos hablando de una hepatopatía o estamos hablando de una coagulación intravascular diseminada. Pero centrémonos en estos que son los más frecuentes que ustedes van a tener, ¿ya? Entonces, ¿les sale alterado uno o los dos? ¿Qué es la primera cosa que uno hace cuando tiene un perfil de coagulación alterado? ¿Alguien se le ocurre? ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que haces es no creerle al laboratorio o pensar que la enfermera o quien le tomó la muestra lo tomó mal. O sea, lo que debemos hacer es primero repetir. O sea, a mí cuando me llaman y me dicen, tiene perfil alterado, obviamente el paciente no está sangrando, ¿no? Claro, si está sangrando y veo todo alterado, digo, oye, no sabes qué, hay un problema. Pero generalmente el paciente no está sangrando y siempre tiene una alteración de por aquí y por acá, le sale alterado. Entonces, lo primero que digo es, repite la muestra. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje de muestras que están mal tomadas porque el tubito tiene que tener tiene una rayita. Entonces, si le tienen que tomar hasta la rayita, la muestra. Si ustedes le toman menos de la rayita, puede ser que tenga más anticoagulante ahí, ¿no? Entonces, no sale mal, entonces, no, repítele nuevamente, que le tomen un personal de laboratorio que sepa tomar muestras y ya. Si sale alterado, bueno, definitivamente hay una alteración. Ahora, entonces, nosotros tenemos que, si el TP se prolonga solamente, causas, habíamos dicho que es problemas hepáticos, ¿no? Uso de warfarina, ¿no? Sobre todo, ¿ya? Eso como primera causa. Si se prolonga además el TTPA, entonces ya estoy hablando de repente de una enfermedad hepática más avanzada. Y si el fibrinógeno además me baja, también puede ser una enfermedad hepática avanzada. Ahora, también puede ser por una anticoagulación muy intensa con warfarina o con heparina. Si yo tengo el TP normal y el TTPA prolongado, o sea, solo el TTPA, ¿qué cosa sugiere? ¿Hemos dicho? Deficiencia de factores, ¿no es cierto? Hemofilia en la cabeza, o hemofilia, o sea, deficiencia de algún factor. Pero lo que uno tiene que hacer cuando tiene este problema
corrobora con una segunda muestra y el TP o el TTPA está prolongado. Si yo veo el TP prolongado y encuentro una causa, o sea, mira, está usando warfarina, entonces ya, o sea, pero si yo encuentro el TTPA prolongado sin una causa y sobre todo el TTPA prolongado sin ninguna causa evidente, entonces yo lo que tengo que hacer es hacer una prueba de mezcla. La prueba de mezcla significa que vamos a combinar plasma del paciente con un plasma normal. Entonces, si la prueba de mezcla sale que corrige, significa, o sea, que el perfil se corrige, quiere decir que el problema es deficiencia de factores. Porque en el plasma normal, la que puse la prueba, tiene factores, entonces se corrige la prueba. Entonces yo, si me dicen prueba de mezcla, hago la prueba de mezcla, solicito la prueba de mezcla y me dicen, corrige, doctora. Ok, entonces hay que dosarle factores. Hay que dosarle factor 8, factor 9, o sea, hay que comenzar a dosar factores porque es deficiencia de factores. En cambio, si la prueba de mezcla no corrige, entonces aquí hay presencia de inhibidores de factor. ¿Ya? Y eso también tenemos que hacer el dosaje, por favor. Hay que dosar inhibidores de factor 8, inhibidores de factor 9. Pero otra causa que es muy frecuente en este caso de que no corrija la prueba de mezcla y no hay sangrado evidente es el anticoagulante lúpico. Y el anticoagulante, por eso yo cuando tengo hallazgos de TTPA prolongado, digo, ya, ¿sabes qué? Y no tiene ningún sangrado. ¿Usted sangra por algún lado, señor? No, no sangra. ¿Alguna vez lo han operado y sangrado? No, nunca he sangrado. Bueno, entonces hagamos la prueba de mezcla y dósenle el anticoagulante lúpico. Y a veces sale positivo. La mayor parte de veces sale positivo. Entonces uno dice, ok, es la presencia del anticoagulante lúpico, que no significa que el paciente tenga un síndrome tipo fosfolípido, que tenga alguna enfermedad, simplemente tiene ese marcador, ese factor en la sangre que no le ocasiona nada, lo único que le ocasiona es que el TTPA lo prolongue y simplemente que lo rechace para alguna cirugía o lo que fuera, ¿no? Eso es lo que más, o sea, es lo más frecuente que ustedes van a ver. Ahora, si ustedes tienen un paciente que tiene el TP prolongado,